Hola, mi nombre es Julio González y voy a resolver el problema 2.7 de la unidad correspondiente a la unidad 1 del extemporáneo de la unidad 1. Este problema nos pide calcular la resultante entre dos fuerzas que actúan sobre un punto O. Ahorita vamos a proceder a hacer en el diagrama de cuerpo libre. Este es el punto O sobre el cual actúan las fuerzas. Una fuerza que viene hacia aquí. Otra fuerza que va hacia acá. Vamos a poner que el punto, vamos a correr la O, que vamos a correr un poquito la O. Sí, el punto sobre el que actúa. Y la resultante es esta. Entonces nosotros queremos saber la magnitud de la resultante y el ángulo que hace respecto al eje X. Aquí nos dan un triangulito auxiliar que tiene medidas 4, 5. Nos dicen que la magnitud de esta fuerza es de 3 kilonewtons y de la otra fuerza es de 2 kilonewtons. Y que el ángulo que forma la fuerza de 2 kilonewtons respecto al eje X es de 30 grados. Este triangulito lo voy a separar por aquí. Lo voy a poner a un ladito. Así que las medidas es 4 y 3. Este es el ángulo que forma nuestra fuerza respecto al eje X. Entonces vamos a agarrar este ángulo y vamos a proceder a calcular la hipotenusa de este triángulo, que nos va a servir para calcular las componentes en X y Y de la fuerza de 3 kilonewtons. Como sabemos, para saber el tamaño de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, utilizamos teorema de Pitágoras. Vamos a ponerle x a este lado y vamos a poner que x es igual, x al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces x es igual a 5. Entonces con las razones trigonométricas, funciones trigonométricas, vamos a buscar las componentes en x y y de la fuerza de 3 kilonewtons. El coseno vamos a llamar este ángulo θ. Bueno, no, x, vamos a llamarlo x. El coseno de x, vamos a llamarlo y para el... Entonces, para que sea más fácil, lo vamos a llamar y para no confundir entre el lado, la hipotenusa que llamamos x. Entonces, coseno de y, que es este ángulo, es igual a cateto adyacente, que mide 3, entre hipotenusa. Y el seno, que nos va a servir para la componente vertical de y igual, es igual a 4, que es cateto opuesto, entre hipotenusa, entre 5. Ahorita pues vamos a hacer las sumatorias en x, que es igual a la magnitud total de la fuerza esta, que es 2 kilonewtons, por el coseno de 30, para saber la componente horizontal, igual a x, más, ¿y cómo sabemos que es más? Bueno, si dividimos estas componentes, estas dos fuerzas, que es la de 3 kilonewtons, la de 2 kilonewtons, vemos sus componentes, este vertical que va hacia abajo, negativo, este horizontal que va hacia la derecha, positivo. Aquí vemos que el componente horizontal es a la derecha positivo y componente vertical es hacia arriba positivo igual. Entonces estas dos fuerzas se suman, no se contrarrestan, por eso sabemos que es más la magnitud de la fuerza, que es 3 kilonewtons, por coseno del ángulo pero como nosotros sabemos el valor del coseno, que es 3 quintos, entonces ponemos 3 quintos. Y esto lo ponemos, entonces el total de las sumatorias en x es igual a, lo hacemos en calculadora, que es 2 por coseno de 30 más 3 por 4, bueno, perdón, 3 quintos, 3 quintos. Esto nos da 3.53. Dirección y, que son es la dirección x. Esto es para ponerlo de una forma más formal. Entonces, ahorita vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en y. ¿Ok? Entonces lo mismo, 2k
newtons por seno de 30 menos, y ¿por qué va a ser menos? Porque la componente vertical del 3K va hacia abajo, entonces es negativa, entonces es menos 3 kilonewtons por, vemos que el seno de este equivale a 4 quintos, entonces la sumatoria total es 2 por seno de 30 menos 3 4 quintos. Entonces da que total menos 1.4 dirección J, que es de la Y. Ahorita lo primero que nos piden calcular es la magnitud. ¿Cómo calculamos la magnitud? Pues se calcula así: magnitud de R es igual a raíz cuadrada de la sumatoria de los componentes en X, que es 3.53 y al cuadrado, más menos 1.4 J al cuadrado. Entonces tenemos que la magnitud de R es igual a, vamos a sacarla, raíz cuadrada de 3.53 cuadrado más 1.4. Pongo 1.4 porque cuando le vamos al cuadrado en una calculadora y ponemos negativo, se queda en negativo. Entonces, como es lo mismo, al elevar el cuadrado se vuelve positivo, entonces lo vamos a poner así, que nos da 3.79 kilonewtons, que es la unidad de medida que estamos usando en este problema. Ahora nos piden calcular el ángulo que forma la resultante sobre el eje X, o sea, así. Ok, entonces para esto necesitamos la tangente. La tangente de teta, que es teta, le vamos a llamar teta al ángulo que forma la resultante de X entre Y, que es igual a menos 1.4 entre 3.53. Pero como nosotros queremos saber el ángulo, el valor del ángulo, entonces pasamos la tangente al otro lado, que es tangente inversa de menos 1.4 entre 3.53. Entonces tenemos que teta es igual a 1.4 entre 3.53 es igual a menos 21.63. Pero como nuestro componente está aquí, que este es el plano cartesiano, nuestro componente está hacia aquí. Entonces menos 21 es el ángulo que forma aquí, que es menos 21.63, midiéndolo del eje X hacia aquí. Pero equivale a lo mismo que darle toda la vuelta. Entonces equivale a 270, que es hasta aquí. Teta es igual a 270, que está en tercer cuadrante, más 90, que sabemos que vale todo el cuarto cuadrante, 90, menos los 21.63 de ese ángulo. Entonces teta es igual a 270 más 90 menos 21.63 es igual a 338.37. Y así calculamos la magnitud de la resultante y el ángulo que forma respecto al eje X. Gracias.